Como dijo Juan, mi nombre es Damián, trabajo en OutZero y la idea de la charla de hoy es contarles un poco de una experiencia que tuvimos nosotros escalando uno de nuestros componentes y cómo fue, digamos, toda la historia de eso. Entonces voy a compartir mi pantalla. Vamos. Bueno, asumo que están viendo las diapositivas, si no avísenme. Lo importante es empezar la historia por el comienzo y en general cuando uno arranca algo nuevo, lo que pasa es que no sabe lo que está haciendo, ¿no? Entonces, en nuestro caso, nosotros íbamos a empezar OutZero, que es un producto para autenticación, y como estuvimos hablando recién, bajamos un par de módulos de Node de NPM o de GitHub y armamos un par de cosas distintas, y las cosas más o menos salieron andando. Lo importante en ese momento, digamos, es sacar algo, porque una vez que lo haces, recibís la posibilidad de tener inversores, tenés clientes que están pidiéndote cosas. Entonces, es muy importante la velocidad en la cual uno puede desarrollar cosas. El tema es que lo que cuando uno hace un producto busca es una cosa así, tener una curva de demanda, que es la famosa, el palo de hockey, digamos, y esto hace que una aplicación, un servicio, lo que sea, se vuelva viral. Y como desarrolladores o emprendedores o cualquier persona que está formando parte de este producto que estamos creando, esto es lo que más queremos. El problema es que no solamente sube la demanda de usuarios, sino también que sube la cantidad de cosas que piden y piden cosas específicas. Y como al principio uno no tiene tantos clientes, está buscando crecer, entonces se las empieza a hacer. Y se acumula en lo que entre comillas podría ser deuda técnica, aunque de nuevo es una deuda que uno está dispuesto a pagar y está contento. Pero en algún momento llega la situación que, bueno, hay que estabilizar. Si no pasa esto, como al señor Gerardo Sofovich se le está cayendo ahí el Shenga. Entonces, lo que es muy importante, digamos, es ver en qué momento del ciclo de vida de un producto nosotros vamos a hacer esta estabilización. Un caso particular que tuvimos empezó hace un par de años y nosotros lo que queríamos hacer era medir un poco la performance, la capacidad de escalar, como estuvo hablando Verónica recién, de esta situación. Entonces, básicamente, un cliente, que puede ser un navegador o otra aplicación, se conectaba a lo que es nuestro servicio de autenticación, eso se conectaba a la base de datos y nosotros devolvíamos su token. Es lo más sencillo que hay. Cuando uno va a hablar de performance, esto es aproximadamente lo que uno esperaría en cuanto a los tiempos de respuesta. En general hay una cota inferior, o sea, un mínimo, en este caso es 400, en el cual los pedidos HTTP no pueden tardar menos porque es el tiempo en el que se tarda desde el cliente hasta el servidor. Cualquier cosa que tarde menos no llegó claramente, entonces no va a ser un tiempo válido. Hay algunos pequeños que van al principio, que en general están relacionados con errores, y después tenemos una agrupación o aglomeración entre valores intermedios, digamos. Eso es el tiempo de respuesta típico. Y hacia la derecha tenemos a lo que se llaman los percentiles más grandes, o una especie de long tail, cola larga, si uno quiere hacer la traducción al español, que son algunos valores que por alguna razón estaban tardando más. Entonces nosotros empezamos a hacer la prueba de performance de este componente y el problema es que nos dio algo así. Claramente se puede ver que son muy diferentes. Esta de acá incluso se parece mucho a esta, pero esto es claramente lo que no queremos. Entonces, lo primero que pasa es, bueno, tengo un problema, ¿no? Y lo mejor es echarle la culpa a la base de datos, porque si es la base de datos, primero de todo, no es completamente nuestro código, pero quizás podemos hacer algo sencillo, como agregar algún índice o cambiar alguna cosa en alguna query, y todo va a seguir andando más rápido. El problema es que nos fijamos en la base de datos y estaba todo andando bien. Entonces, acá entramos en lo que estábamos diciendo antes. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Continuamos haciendo nuevas funcionalidades, avanzando rápido y siguiendo agregando cosas al producto? ¿O nos detenemos un poco, al menos dedicamos un poco de tiempo a ver qué es lo que está sucediendo en este caso? Y algo muy importante que se da todo el tiempo al estar trabajando como parte de un producto o una empresa es esta dicotomía o este momento de tomar una decisión y elegir.
Lo más importante y lo primero de todo es admitir que hay un problema. Y en este caso el problema es que somos muy lentos. Y más allá quizás del orgullo como desarrollador, ingeniero, persona que está desarrollando software, lo que pasa es que esto está afectando a nuestra capacidad de poder proveer respuestas a nuestros usuarios. Y eso al mismo tiempo hace que eso se traduzca en plata. Entonces eso muchas veces es un buen argumento para ver qué es lo que está pasando. Como no era la base de datos, pensamos que, bueno, el problema tenía que estar en alguna parte de nuestro código. La mayoría de las operaciones en la tecnología que nosotros usamos, que es en Node, son asincrónicas en cuando están haciendo entrada-salida, excepto casos muy particulares. Entonces pensamos que esto podía ser un problema de CPU. Y para eso nos pusimos a investigar una herramienta que se llaman Flame Graphs. Este es un ejemplo de un Flame Graph y lo que está tratando de decir, digamos, es que cuando empezó mi programa se ejecutó la función A, es como si fuera main, y todas las cosas que están arriba de A vienen a partir de ese call stack. Entonces acá, por ejemplo, aproximadamente el 80% del tiempo pasó en B y todas las funciones que eso llamó. G sería casi el 60% del total, E, I. Entonces, si nosotros tuviéramos un Flame Graph así, lo que diríamos es que si pudiéramos obtener una optimización del 50% en G, sería mucho más preferible a obtener una optimización similar en E o en I. Eso está relacionado con algo que se llama la ley de Amdahl, que busca optimizar la parte más importante. La realidad es que un Flame Graph, cuando uno lo genera, es muy útil, pero termina viéndose más o menos así. Los diferentes colores, en general, apuntan a diferentes tipos de código. Por ejemplo, puede ser código nativo, pueden ser llamadas al sistema, o sea, cosas que están corriendo en código C de Node, o puede ser código C del sistema operativo, o lo que sea, internamente Assembler, etcétera. Puede ser JavaScript. Esto es una herramienta agnóstica del lenguaje. Nosotros podríamos ver esto en cualquier lenguaje que podamos instrumentar y tenga el concepto de stack. Entonces dijimos, bueno, vamos a generar uno de estos para nuestro servicio. Entonces, esto es una simplificación de nuestro servicio. La idea es básicamente, esto es un poco de código de JavaScript, espero que se entienda, si no, cualquier cosa me puede hacer una pregunta y podemos ver de explicarlo un poco más. Esto simula nuestra base de datos, tenemos a un usuario y acá puse su contraseña, por favor no se la roben. Y esto es lo que nosotros llamamos el hash de la contraseña. Es muy importante guardar hashes y no contraseñas en texto plano. Ahora, en un poco de tiempo voy a explicar por qué. Y tenemos un endpoint que se llama authorize, recibe un pedido del usuario y lo busca autenticar. Básicamente, busca en la base de datos al usuario. Si no encuentra una contraseña, obviamente es un usuario inválido y después utiliza esta función para hashear. Si está todo bien, entonces devuelve un 200, si no un 401. En esta versión simplificada de la realidad, lo que voy a hacer es correr un sample que tengo el link en las diapositivas. Acá me pide la contraseña porque para generar un Flame Graph necesita acceder a cosas como administrador, como root. Y acá ya tengo mi aplicación corriendo lista para generar un Flame Graph. Entonces lo que voy a hacer es generar carga. Uso la herramienta B, genero 100 pedidos concurrentes. 100 pedidos en total, de a 10 a la vez. Y ahora hay que ser un poco paciente porque, como les dije, nosotros tenemos un claro problema de performance. Entonces, esto va a tardar un poco porque está procesando todos estos pedidos. Como pueden ver, los percentiles altos son números muy grandes, o sea, esto tiende al gráfico que vimos anteriormente. Y si nos fijamos por qué, vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando. Entonces, ahora va a terminar de generar el frame graph, lo generó, y esto está en... Bien, un segundo que está abriendo. Perfecto. Espero que lo puedan ver, si no cualquier cosa avísenme. Vamos a activar estas cosas. Bien. Entonces,
Esta es la función inicial de Node, ocupa prácticamente todo el programa. Y después vamos viendo que nos vamos acercando a algo que ocupa aproximadamente, no sé, el 97% del tiempo. ¿Y qué es? Bueno, si yo clic acá, veo que es la función compareSync, en este caso el 34% del tiempo. Acá también, compareSync, 33%, y lo mismo. Esto es una llamada a bcrypt, que es el 29-30%. Entonces, la razón por la que este compareSync está dividido en 3 es porque hay diferentes formas de llamar al callback, depende de la forma en particular. Pero estamos siendo muy lentos con la parte del hash. ¿Y por qué? Esto es a propósito, y nosotros, como medida de seguridad, queremos que esta operación sea lo más lenta posible. ¿Por qué? Porque si alguien tiene acceso a nuestra base de datos por alguna razón, van a tener los hashes de estas contraseñas, pero les va a tardar mucho tiempo atacarlos por fuerza bruta. Uno lo que hace cuando tiene una contraseña de guardar es aplica una función de hash, en general le agrega una cosa que se llama salt, que permite que dos contraseñas iguales no tengan el mismo resultado en la base de datos, por lo cual es imposible distinguirlas. Y el hecho de hacerla bien lenta es muy importante. Esto es una de las cuestiones que nosotros explícitamente tomamos esta decisión, porque al ser una empresa de seguridad, esto es algo que no queríamos tener como un trade-off. Entonces, el problema básicamente es el hash de passwords, ¿no? Y nos metemos en el tema que estuvo hablando Verónica anteriormente, que es el tema de escalar. Y me parece que algo muy interesante que estuvieron mencionando Verónica y Juan Pablo antes, es que escalar no es solamente la capacidad de tener una gran cantidad de usuarios concurrentes o pedidos concurrentes, sino que también tiene que ver con la plata. Juan Pablo dijo, nosotros tenemos 4 servidores nada más. Y es muy lindo, sí, de nuevo, como ingeniero y como desafío intelectual, pero al mismo tiempo eso es algo que sirve un montón a la empresa, al producto para el que uno esté trabajando, porque esto es un costo variable y cuanto menor pueda ser el mismo, mucho mejor. Entonces, empezamos a pensar siempre en manejar más pedidos, pero teniendo en cuenta el dinero. La primera opción que se nos puede ocurrir es utilizar una función de hash más rápida. Esto lo pensamos e inmediatamente lo descartamos por cuestiones de seguridad, como dije anteriormente. Lo más rápido es no hacer nada como hash, eso también es lo más inseguro, es guardar la password directamente en la base de datos. Podríamos hacer algo como MD5 o SHA-1, pero eso es demasiado rápido e incluso hay algunas formas de hacer criptoanálisis que van más allá, digamos, de la fuerza bruta, sino que se pueden obtener las passwords originales en menos tiempo. Entonces esto no era una opción. Algo que siempre uno puede pensar cuando está hablando de escalar e ir más rápido es, bueno, metemos un caché en algún lado, no importa, no sabemos bien dónde va a haber un caché. Y el problema es que, bueno, hay dos partes. Una, lo más difícil que hay en la informática es nombrar cosas e invalidar cachés. Bueno, no hagamos una de las dos cosas más difíciles. Porque, por ejemplo, si alguien llega a cambiar su contraseña, vamos a estar en un problema. Y lo primero que va a pasar es que alguien va a entrar con su usuario y su contraseña vieja, va a decir, che, yo ya la cambié, va a postear en algún subreddit y después vamos a tener algún problema con nuestros usuarios, la comunidad se va a enterar, eso no es bueno. Más allá de eso, esto no es un buen caso para un caché, no hay ningún tipo de localidad temporal de los datos. Cuando uno se loguea a una aplicación, accede y se autentica, lo hace una vez por día, 2 veces por día. Entonces, tener al mismo usuario guardado en un caché por un periodo corto de tiempo no es algo que nos va a servir. Otra idea puede ser lo que conocido en general se llama escalar verticalmente. Es decir, bueno, consigo un servidor más grande. Y esta es una idea muy buena. Esto es algo que me parece que hay que siempre tener en cuenta cuando uno tiene un problema. Es, bueno, probemos. ¿Por qué? Porque si uno está teniendo un problema, lo primero que tenemos que hacer es solucionarlo, porque eso si no puede traer otras consecuencias, como por ejemplo que la aplicación no esté disponible, que nuestros usuarios se quejen, etc. Lo que estoy mostrando acá es que también escalar verticalmente en general implica gastar más plata. ¿Por qué? Porque tenemos menos control sobre cómo gestionamos los recursos, eso lo pasa a hacer el sistema operativo. Y al mismo tiempo, lo otro que sucede
es que si nosotros vamos a, por ejemplo, cualquier tipo de proveedor en la nube, como Amazon, como Azure, como Google Compute Engine, estas máquinas son más caras por hora que máquinas más chicas con los mismos recursos. Es decir, muchas máquinas chicas son más baratas que una máquina grande. Entonces, llegamos a una conclusión que quizás suena bastante elemental si alguno estuvo haciendo sistemas para que tienen que esperar con el cliente, que es, bueno, pongo un tipo de balanceador de carga, no sé si es el término correcto, pero Wikipedia lo aceptó, e instancio muchas instancias de mi out service. Y esto está bien si mi out service es algo muy pequeño que se enfoca en algo que es intensivo de CPU. ¿Por qué? Porque el tema que tenemos acá es que si nosotros tenemos otras funcionalidades que son más orientadas a la entrada y salida, al tener muchos out service, necesitamos muchos CPU cores para que esto ande bien. Recuerden, Bcrypt es una aplicación, que esto es algo que no mencioné específicamente antes, que es intensiva de CPU. Entonces, es algo que está específicamente relacionado con una CPU. Si nosotros tuviéramos threads en Node, que eso es algo que voy a mostrar ahora en un momento, esto no mejoraría. Entonces, nosotros lo que hicimos fue crear un servicio que se llama Buzz. Buzz es una forma de burlar el ruido de las ovejas, pero suena Bcrypt as a service, Bcrypt como servicio. Y probemos una interfaz muy parecida a lo que teníamos antes. Puede ser usada con promesas o puede ser usada con una función de callback. Y abstrae cómo funciona la comparación. Y lo que hicimos fue crear un servicio. De hecho, primero lo creamos en Go, porque yo quería aprender Go y me pareció una buena oportunidad. El problema fue que después me di cuenta que nunca había puesto código Go en producción y preferimos mejor dejarlo para una ocasión en la que sea algo menos importante y menos urgente. Pero entonces, bueno, terminamos con un servicio que lo único que hace, esto está open source, después voy a pasar los links, es hacer o comparaciones de passwords a hashes que tenemos guardados o tomar un password y devolver el hash. Eso es todo. Utiliza para reducir costos de tiempo de red. No usamos HTTP, hacemos TCP con SSL terminado en los nodos de bus directamente y usamos Abro Protocol Buffers para no tener también que incurrir en el overhead de usar un protocolo como JSON que requiere un poco más de contenido y no está esquematizado fuertemente. Y cada uno de nuestros servicios se conecta de forma, con una conexión TCP o muchas conexiones TCP al balanceador de carga y a partir de ahí, digamos, podemos paralelizar esto. ¿Por qué hicimos esto? Bueno, esta es la parte importante, que hicimos la comparación de costos. Y lo que obtuvimos fue que con solamente la máquina T2 Micro, que es la máquina más barata de Amazon, bueno, no es la más barata, ahora creo que una T2 Nano y un par más, pero podemos, por solamente 0,36 centavos, que es la mitad del costo, menos de la mitad del costo del anterior, procesar la misma cantidad de pedidos. ¿Está bien? Entonces, es muy importante al momento de escalar, por un lado, no solamente ver si se consiguió el objetivo deseado, que es aumentar la capacidad del servicio, sino también tener en cuenta los costos. Lo último que me parece importante es el tema de fallar con gracia. Esa fue la traducción, me pareció interesante. Pero fíjense cómo ella sabe que cayó mal, pero mantiene las manos arriba. Cuando ustedes agregan una dependencia a un servicio externo, es muy recomendable que traten de tener alguna opción alternativa. Nosotros lo que hacemos es que si el balanceador de carga o alguno de los nodos no está disponibles, calculamos directamente el hash como hacíamos antes en el servicio de autenticación. Bueno, yo así decir chau, pero me di cuenta de que quería mostrar una cosa que me olvidé antes. Voy a hacer algo medio rápido porque sé que estamos justo de tiempo. Que es que podemos hacer algo así. Y como si alguna vez alguien usó Node, si no, no importa, muchas veces te dicen, bueno, si vos haces las cosas asincrónicas, es mejor. Porque Node corre con un event loop y evitas bloquearlo. Entonces, vamos a hacer que esta función se corra de forma asincrónica. Ahora, algo muy interesante es, ¿qué quiere decir que una función
sea asincrónica cuando es algo que consume mucho CPU. Bueno, vamos a ver eso. Entonces, básicamente acá lo que digo es comparo y cuando termino, si hay un error o el resultado es falso, devuelve un 401 y si no, un 200. Vamos a correr la aplicación. Vamos a correr la generación de carga y como pueden ver, ahora tomó mucho menos tiempo. Fíjense que los números son mucho menores. ¿Por qué es esto? Bueno, va a pasar algo muy interesante ahora cuando veamos el gráfico. Un segundo, ¿eh? Este de acá es... Tienen que abrir el incorrecto. Este es el 326. No está bien. Este es el correcto. Entonces, lo que pasa es que se deja de ver todo lo que está pasando. ¿Y por qué es esto? Esto es porque Node internamente permite acceder al throughput de la librería libuv solamente si estamos manejando una extensión en C++, que es lo que este módulo hace internamente. Entonces, en este caso, lo que está haciendo este código es usar 4 threads, porque ese es el máximo tamaño de este thread pool de libuv por defecto, y distribuyendo eso entre los cores de mi máquina. Más allá de que yo pueda hacer esto está limitado por la cantidad de cores que tengo. Una métrica muy interesante que voy a compartir en un link es que solamente podemos hacer aproximadamente 10 comparaciones, un poco más, de bcrypt por segundo por CPU. Es decir, que tarda entre 70 y 100 milisegundos. Pero bueno, ahora sí, chao. Muchas gracias por todo. Les dejo acá un link con los recursos en el repositorio y después en un rato voy a pasar un par de enlaces más, pero estos son todos en inglés. No pude conseguir nada en español, no hay nada sobre los gráficos de llamas. Entonces, ¿nos estás diciendo que vas a escribir un post en español? Podría escribir un post en español. Por suerte creé una charla que hice hace una hora más o menos. No. Hay una charla muy buena que van a poder mirar en charla que cuenta toda esta experiencia. Me parece muy bien, me han hablado muy bien de los organizadores de esta charla. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias, Damián. Excelente. Déjame ver, porque en este momento no hemos recibido preguntas muy específicas en cuanto a esto. Hay una pregunta interesante sobre microservicios. No sé qué tanto esté dentro como del contexto de esta charla, pero igual te la voy a hacer y si crees que cabe, la respondes y si no, miramos otra cosa. ¿Qué tal es usar, la pregunta es, ¿qué tal es usar microservicios para ese tema de escalar? Ok. Es una pregunta amplia Sí. y también tiene un espectro bastante grande. Es muy interesante considerar el uso de diferentes nodos, digamos, como una forma de escalar. Yo creo que, bueno, por lo menos en la mayoría de nuestros casos sucede que con un solo nodo no tenemos la capacidad que queremos. Es muy simple crear nuevos nodos, es muy barato y de a poco lo que por lo menos estoy viendo que está sucediendo es que se está empezando a ir hacia el lado de, bueno, usar balanceadores de carga, usar cosas como containers de cualquier tipo, sea marca Docker, CoreOS o cualquier cosa con algún tipo de scheduler. Y esto sirve, digamos, más que nada porque permite tener un perfil específico de la aplicación, ¿no? En este caso era, bueno, estamos consumiendo mucho CPU, en otros casos será, bueno, hacer algo más específico de I/O. Y al tener este perfil específico, uno puede saber cuántos recursos necesita para correr lo básico, puede saber cuántos recursos necesita y cuándo necesita escalar automáticamente, que es una de las cosas que nosotros hacemos cuando vemos que hay muchos pedidos para
este cómputo, automáticamente generamos máquinas. Y esto lo podemos hacer solamente porque es algo bien dedicado. Si esto fuera más amplio, no sabríamos si es algo particular de esto de bcrypt o es otra cosa, ¿no?